cambiarnos el living porque llega Andrés Oliva. ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo tardes. estás, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Muy bien. ¿Qué tema tenemos para hablar hoy? Siempre con tecnología, de Sí. estas cuestiones que aprendemos muchísimo y que sirven y que tienen actualidad, ¿no? Hay una tecnología que estamos usando habitualmente A ver. y cada vez más los cordobeses, los argentinos y las personas en el mundo, que son las plataformas. Sí. Plataformas para comprar y vender productos y servicios y hasta vender nuestro propio trabajo Sí, o bien. brindar el servicio de nuestro propio trabajo. Economía de plataformas. Bien. ¿Qué es? Vamos a hablar con una especialista que Que nos nos va a cuente contar, ella, obviamente, claro. Karina Borrastero, que es investigadora, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, del Instituto de Economía y Finanzas de dicha facultad. ¿Qué es la economía de plataformas? Bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Muchas gracias. La economía de plataformas es una forma relativamente novedosa de poder generar transacciones comerciales a través de un sitio de internet, una página, tal como la vemos como usuarios, digamos, Sí. pero que es un poco más compleja, en tanto no solamente muestra cosas, sino que es muy interactiva, y a través de ese sitio corren transacciones que son comerciales en un sentido y que son laborales en otro sentido. Es decir, se pueden intercambiar bienes o servicios a través de la plataforma entre alguien que los vende y alguien que los compra, un proveedor y un usuario consumidor, y gente que presta un servicio que intermedia entre esas dos partes. Eso Todo sería la eso- uberización de la economía, Claro. digamos. Yo tengo un auto y a lo mejor no puedo ser taxista o remisero, pero quiero vender mi servicio de transporte de personas a través de la plataforma de Uber. O sea, yo otorgo mi trabajo y mi vehículo, y ahí surge toda una discusión, ¿no? Exactamente. Las plataformas son de diverso tipo, lo que se puede intercambiar a través de la plataforma son distintos bienes y servicios, como servicio de transporte, se puede contratar trabajadores, por ejemplo, para servicio doméstico, se puede hacer mensajería y cadetería a través de las plataformas y de esa forma poder conseguir cosas que están en otro lado. Hasta Bien. podés que tu departamento, tu casa sea un hotel de alojamiento hostel. de personas, un hostel en determinado tiempo para un turista. Bien. Todas esas posibilidades. Ahora hablemos de las seguridades. ¿Qué Bien. condiciones hay en este Bien. caso? Dependiendo del tipo de plataforma de que se trate, porque en toda esta variedad podemos agruparlas más o menos en 4 tipos. Sí. Plataformas a través de las cuales se intercambia trabajo, se provee algún tipo de servicio profesional, puede ser virtual o no, puede ser un plomero o puede ser un abogado que Un envía un contador, escrito a través de claro. una plataforma, exactamente. Y que a lo mejor no tienen contacto físico, ¿no? Es un trabajo que se Nunca puede lo tienen, eso es Claro. una característica Bien. básica de la plataforma. Lo que media entre las partes es la plataforma, digamos, Bien. excepto en el último eslabón de la cadena que implica servicio físico, es decir, que Claro. físicamente se acercan las personas, por ejemplo, en el caso de la cadetería o en el O caso el plomero de que la tiene que ir a hacer remisería. Claro. el trabajo. Exactamente. Hablando de abogados, fue tremendo cuando surgió una aplicación aquí en Córdoba que servía para eso, para mediar entre ¿El divorcio express? El divorcio express, el famoso, que el título es el Sí. divorcio express a través de una plataforma web, y que el colegio de abogados se opuso Claro. radicalmente y interpuso una demanda. Exactamente. Si hablamos de seguridad, podemos hablar de seguridad jurídica, de seguridad informática y también de seguridad laboral, que a partir del caso que mencionaban antes, es el tema que actualmente está El sobre tema de el Globo, un tapete. repartidor de Globo en Ciudad de Buenos Aires el domingo sufrió un accidente, para poner en noticia, Sí, sí, ¿no? sí. Y la repercusión fue que en el chat, a través de la plataforma entre el distribuidor y Globo, la única respuesta y demanda que había de la aplicación era en qué estado estaba el La producto. pizza, que era lo que estaba ¿no? trasladando, y le exigía además que se levantara, le enviara una foto para ver la Sí. calidad, si podía ser entregada finalmente o no. Y además el repartidor le decía que no podía moverse, ¿no? Sí, sí, Bueno, un tremendo, accidente de tremendo. tránsito. Sí, ese caso fue terrible, es un caso extremo, pero que expresa también que otras novedades, digamos, no solo técnicas o económicas que estamos viviendo o terminando de ver, digamos, como sociedad. Que en estos casos, como lo que digamos, lo que corre a través de las plataformas son transacciones comerciales, pero también son vínculos laborales, vínculos humanos, digamos. ¿Y en cómo términos son esos generales, vínculos? ¿Cómo son esos vínculos? Han sido transformados por el hecho de la no presencia física, pero como muchas otras prácticas sociales, pero sobre todo han sido transformados en este último sentido que decíamos antes, de las condiciones de los trabajadores. Son 3 partes las que intervienen, digamos, un proveedor, un usuario y consumidor y un trabajador, y no tienen el mismo grado de vulnerabilidad ante estos cambios técnicos, digamos. No solo el hecho
de que el cliente o a quien vos le estás proveyendo el servicio en ese momento pueda generar un episodio de este tipo, Sí. digamos, sino que además el hecho de tener un empleador virtual, digamos, porque ese es el caso, tu empleador no es una persona, ¿Es no empleador es un jefe. o el repartidor es autónomo? Y ahí despertaste la polémica. Claro. Ahí llegamos a un punto. Frente a un Exacto, accidente, exacto. caso puntual. Ahí llegamos al punto de la seguridad laboral en todas sus dimensiones. Podés sufrir un accidente, eso es muy grave, tenés problemas, la plataforma prioriza que vos puedas terminar tu tarea, digamos, en ese momento, para la cual no fuiste contratado, pero sí fuiste solicitado por un cliente que es el que le da dinero a la plataforma. Que incluso digamos, me en parece que concreto. después la plataforma le avisan al cliente que no iba a llegar la pizza, porque la historia terminó Y el cliente la fue a con el buscar. cliente buscando la pizza de la moto. Sí, Exactamente. bueno. La prioridad de la plataforma es casi siempre esa. En Sí. estos casos de las plataformas o apps de delivery, que son las más popularmente conocidas, digamos, y las que presentan mayores riesgos en este sentido. Pero a esas inseguridades se suman otras inseguridades que tienen que ver con la protección laboral. Los trabajadores, en términos concretos, son trabajadores ¿por qué? Porque hacen tareas que son remuneradas de alguna forma para las cuales alguien los solicita, ¿no? Realizan un trabajo, vas pedaleando en tu bicicleta, envías algo, buscas algo, tenés que estar mirando, aceptás, rechazas. El trabajo se realiza, al igual que en el caso, por ejemplo, de Airbnb o las plataformas de alquiler. Vos estás trabajando mientras lo haces. Ahora, en el caso de las apps de delivery, no te contrata esa empresa, plataforma, como tu empleador, sino que vos tenés que pagar tus propios impuestos, en el caso de Argentina como monotributista, que es la figura que existe para eso, en el caso de los servicios y los bienes de menor valor, ¿no? Y con eso vos estás, por un lado, cumpliendo con el Estado y cumpliendo con tu empleador, pero no estás recibiendo o estás recibiendo una parte muy pequeña de las protecciones laborales asociadas a eso. No tenés vacaciones pagas, que es un tema que ha salido mucho también. Bueno, parte de la flexibilidad o la valoración de las plataformas tienen que ver con que yo entro y salgo cuando quiero, me tomo las vacaciones cuando quiero, durante el día. Cantidad si de estoy horas haciendo de otra cosa, trabajo tampoco están reguladas. tampoco está pautado, pero lo cierto es que cuando vos no estás trabajando tenés algunas sanciones implícitas, como que luego te pueden llegar menos pedidos. Y El como algoritmo que te baja exactamente. en la posición. ¿Cuál es la situación actual en el país de cantidad de usuarios? ¿De cuánta gente trabaja en estas plataformas? ¿Qué tan grande es la envergadura de la economía de plataformas? Bien, en el país, por un lado hay que saber que es un fenómeno muy reciente. Hablamos de que las empresas llegaron todas juntas en 2016. ¿Bien? Casualmente fue un momento en que se regularizaron las normativas, digamos, fiscales y financieras, y es por eso que pudieron llegar, para poder hacer estas operaciones, porque hablamos de empresas que son globales, ¿no? Que no son argentinas. Llevan su ganancia a la casa matriz. Exactamente. En términos de trabajadores, entonces, es grande, pero es lo grande que puede ser hasta ahora, tomando en cuenta que hace poco que operan. Para Argentina, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Internacional de Trabajo, junto con una consultora local, han estimado unos 163.000 usuarios registrados que generan ingresos a través de la plataforma. Que ¿bien? trabajan para las plataformas. Exactamente. Sí. Bien. ¿Y sigue creciendo ese número? Ese número ha crecido mucho. El fenómeno no sería que es una población grande, porque en verdad ese número representa hasta ahora tan solo, digamos, el 1% de la población ocupada argentina. Es un sector chiquito, Claro, de los bien 16 chiquito. millones de empleados, de trabajadores registrados, hay un 1% que trabaja, pero en muy poco tiempo. En muy poco tiempo ha crecido mucho y lo relevante es el potencial que tiene, ¿no? Claro. En esos términos hay que mirarlo. Bien. Bueno, esto se va habituando, uno sale a la calle y ya los ve. Me acuerdo Todo el cuando tiempo. Andrés hablaba el año pasado, que empezábamos a hablar, decían, sí, en Nueva Córdoba, ese sector, ahora es toda la ciudad, ¿no? Sí. ¿Y las edades, quiénes acceden a este trabajo? En términos generales hay como una polarización dependiendo del tipo de plataforma. En las plataformas de intercambio de trabajo más calificado, tipo freelancer, Workana y demás, en general se trata de trabajadores adultos de mayor edad, mayores de 40 años hasta 60 años más o menos. Que En el encuentran caso- allí una salida laboral frente, bueno, también a las condiciones que ya tienen, ¿no? La edad, que muchas veces en una empresa no te toman y que esto genera con estas condiciones, ¿no? Exactamente. Y por lo general son trabajos complementarios y significan ingresos complementarios para esos trabajadores. Pero el otro caso, el otro polo, digamos, en estas posibilidades es el de las apps de delivery precisamente, donde la población
tiende a ser joven en su gran mayoría. Hablamos de jóvenes de entre 18 y 29 años, que es el segmento más Necesitan activo. también un buen estado físico, ¿no? Hay que Exactamente, por el tipo de Sí, la trabajo. verdad que yo no duro caja. una semana trabajando. Claro, y la espalda, la caja, Sí. yo los veo por ahí, no sé cuántos pedidos llevan por salida, pero realmente tiene un esfuerzo físico importante, ¿no? Sí, y ahí hay cuestiones que se están evaluando, que es también por qué. Bueno, por ahí la juventud, digamos, se asocia en sí misma a la idea de la innovación, del dinamismo, de lo nuevo. En este caso, no necesariamente, según este estudio que mencionaba antes, porque en la mayoría de los casos de estas personas no es el primer empleo que han buscado, lo cual quiere decir que se han quedado sin trabajo. Digamos, Tampoco es lo que eso es prefieren. lo que en términos generales Claro. los ha impulsado a trabajar en la plataforma, y luego que son no solo jóvenes, sino bastante calificados. Una proporción importante, más del 60%, tiene estudios universitarios, lo cual también habla de un sector de clase media, para ponerlo en términos más tradicionales, que está necesitando complementar sus ingresos. Me parece que por un lado, Fer, aparte de la posibilidad del empleo de jóvenes argentinos y cordobeses que le da una oportunidad, más allá del debate de la regularización, de ir en contra de la flexibilización, de que tengan las condiciones dadas, también se da la circunstancia que me parece que es muy importante que surjan emprendimientos cordobeses y nacionales de economía de plataformas. No esperar que vengan solo las grandes, digamos, Uber, las más conocidas, Globo, Rappi, sino que también empiezan a surgir cosas propias. Así como hubo unicornios argentinos muy reconocidos como Mercado Libre, así como está Amazon, también tenemos nuestro Mercado Libre. Es importante que empiecen a surgir iniciativas propias. Exactamente. Hay dos casos que me gustaría mencionar, no sé si los puedo nombrar. Sí, por supuesto. Bien. El caso de una app de delivery que es local, que es Rappi Boy, que entra entre las más valoradas en general por los trabajadores, y esa mayor valoración tiene que ver con algunas protecciones adicionales que otras como Rappi, que es originalmente colombiana, o Globo, que es española, no han brindado en todo el mundo, no solamente en Argentina. Y Solvers, que es una plataforma para contratar empleo doméstico, que también, además de las protecciones, incentiva la formalización y brinda capacitaciones, facilidades financieras y demás beneficios. Para tenerlas en cuenta a la hora de buscar también para contratar gente. Muchísimas gracias, Karina, por estar aquí en Ciudad Andrés, bueno, Fer, como siempre, gustazo, como siempre. Qué lindo tema, muy actual, para irlo debatiendo, para irlo analizando también y qué es lo que nos está pasando en la sociedad y en el trabajo.